Importancia a esto. Seguimos ahí, nos conectamos ahí y vamos a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, hermano, los días son malos. Así que lo invito esta noche, hermano, para que leamos un versículo de la Biblia. Esta noche he titulado esta enseñanza de la palabra del Señor bajo el tema anarquismo. Ahora le voy a explicar lo que es el anarquismo. Vamos a hablar de el anarquismo, gloria a Dios. Y vamos a leer el libro de los Salmos, número 14, el verso 1. Vamos a leerlo esta noche, vamos a mirar lo que Dios nos dice en su palabra. Es una escritura muy interesante. Dios bendiga a todos los hermanos que están ahí con nosotros. Les prometo que si ustedes, hermanos, se animan para que sigamos desarrollando esta serie bíblica para la próxima semana, les voy a enseñar por qué nosotros no guardamos el día sábado, por qué nosotros no estamos bajo la ley de los rituales del Antiguo Testamento, sino que ahora nosotros estamos en la libertad a la que Cristo nos ha llamado para vivir bajo esa nueva dimensión de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Bueno, hermano, anímese para que hablemos de la gracia sobre la gracia. Gloria al Señor. Libro de los Salmos, número 14, el verso 1. Vamos a tomar como base bíblica para esta enseñanza de la palabra del Señor un solo versículo, el libro de los Salmos, número 14, el verso número 1. Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Tengamos una palabra de oración. Padre mío, invocamos tu nombre en esta noche. Espíritu Santo, te rogamos que nos bendigas a través de la ministración de tu palabra, Señor, que enseñes a nuestra conciencia, que hables a nuestra conciencia, que toque nuestro corazón, que bendiga nuestra vida a través de la autoridad bíblica de tu palabra, que nos liberes de toda falsa herejía, que nos liberes de toda falsa enseñanza que se quiera meter entre nosotros, y que bendigas a este pueblo, Señor, porque es el tiempo de resplandecer con la luz de Cristo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios eterno. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, lo invito a que se quede con nosotros. Vamos a hablar de el anarquismo. Y la escritura dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y hay tres cosas, hermano, que quiero tomar puntualmente de esta cita bíblica que hemos leído esta noche, y es: la primera, dice el necio. Número 2, en su corazón. Y número 3, no hay Dios. Y me parece, hermano, que este es el trato despectivo, es decir, que utiliza el salmista de una manera peyorativa, de una manera degradante, hablando acerca de los ateos. La palabra ateísmo significa, o el sistema ateísta es una corriente filosófica que niega la existencia de Dios. Por eso, hermano, el trato despectivo que el salmista le da a los ateos es la palabra necedad. Las mismas palabras que se utilizan, hermano, en esta escritura que hemos leído, aparecen en el Salmo 53,
el verso número 1, donde dice la Biblia, dice el necio. Es decir, que el ateo, perdónenme, señores ateos, pero la Biblia dice que ustedes son necios. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Por eso el necio aquí, en este sentido, es el anarquista. La persona anarquista es un necio. Es una persona que no tiene gobierno. Es una persona que no tiene ley. Es una persona que no reconoce autoridad. El anarquista es una persona que no honra autoridad. El anarquista es una persona que se burla y que habla mal de las potestades superiores. El anarquista ignora la obra de Dios. Por eso la palabra anarquismo o anarquista viene del griego anarquía, que se traduce por ausencia de apriorismo. Es decir, ausencia de reconocimiento, ausencia de prioridad, ausencia de norma, ausencia de jerarquía, ausencia de autoridad, o pudiéramos decir también ausencia de gobierno. El anarquista, pudiéramos, hermano, concluir de esta manera, pudiéramos decir que el anarquista es una persona que está regido por nada y por nadie, o que está gobernado por nadie. Es decir, que es una persona que es falta de autoridad, que es falta de reconocimiento, o que es falta de tener reconocimiento de un jefe. Esto consiste en un desorden por el desconocimiento de gobierno. Y a usted no se le puede olvidar que Dios en su palabra nos da una ordenanza y nos da una palabra a todos nosotros, los hijos de Dios, que pertenecemos a un reino diferente, que tenemos una ciudadanía diferente, que tenemos una cosmovisión de la vida totalmente distinta. Usted tiene que hablar distinto, usted tiene que pensar distinto, usted tiene que andar de una manera diferente. ¿Sabe por qué? Porque usted ahora pertenece al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y cuando reconocemos que estamos en un reino diferente, tenemos que reconocer autoridad. Por eso el anarquista, pudiéramos decir que es un desorden. Es una persona que ha caído en un desorden por el desconocimiento de gobierno, por el desconocimiento de autoridad. Pudiéramos decir que también los anarquistas abogan por la anarquía en el sentido de que nadie sea el jefe de nadie. Yo no sé si usted le ha tocado escuchar personas que dicen: es que yo no quiero que me mande nadie, es que a mí no me manda nadie, es que nadie puede decirme cómo yo debo de hacer las cosas. Porque escuche esto, la organización es la filosofía del anarquismo. La organización es saludable siempre y cuando la gente haga lo que quiere hacer. Y si usted logra, hermano querido, amigo que está esta noche, padre de familia que se ha conectado a este servicio de culto esta noche, Dios bendiga a más de 60 hermanos que están aquí con nosotros, porque yo quiero decirle a usted que el modelo de familia, yo quiero decirle a usted que el liderazgo, yo quiero decirle a usted que muchos de nuestros principios están siendo alienados, están siendo influenciados por un mundo anarquista,
por una filosofía anarquista, donde la gente dice: yo hago lo que quiero, yo como lo que quiera, así sea comida chatarra. Porque no solamente a usted lo enferma la fornicación, no solo lo enferma el adulterio, sino que también a nosotros nos enferma los alimentos que consumimos y que muchas veces, hermano, no prestamos atención a la manera en que nosotros nos alimentamos. Y cuando alguien nos dice: no coma tanto frito, no coma tanta grasa, no coma tanta harina, bájele al azúcar, ¿sabe qué dice usted? Si me toca morirme contento, pues yo me muero contento, pero voy a seguir comiendo lo que yo quiero comer. Y ese es un grave problema, porque aún desde la comida, aún desde la manera en que vestimos y aún desde la manera como usted se porta o se comporta en esta sociedad, está determinada por la falta de autoridad. Si tú no reconoces, gobierno, si a ti esta noche no se te revela lo que es gobierno, tú vas a andar sin Dios y sin ley. Y así nos encontramos con un tejido social, con un mundo que no reconoce autoridad. Por eso hablemos un poquitico acerca de la problemática de la negación de Dios. Porque en los ateos, escuche bien, en los que niegan la existencia de Dios, existe una obsesión. Es como si hubiera algo dentro de ellos que lucha con su pensamiento, con su modelo de vida. Porque los ateos tienen una obsesión de pelearse y de enojarse contra alguien que para ellos no existe. La gran mayoría de los ateos, usted los mira y los puede leer a través de muchísimos documentos y a través de muchísimas obras literarias, donde se la han pasado toda la vida peleando con Dios. Supuestamente ellos han dicho que Dios no existe, pero tan contradictorio que ellos se la pasen todo el tiempo peleando contra alguien que no existe. Y si no, pregúntele al padre del existencialismo ateo, un filósofo francés llamado Jean-Paul Sartre. Este filósofo ateo de los años 60 es uno que proclamó y le dijo a su hija antes de morir, escuche lo que dijo Jean-Paul Sartre a su hija antes de morir: reconozco que he gastado mi vida luchando contra alguien que no existe. Esto es irracional, hermano. Escuchar esto es algo irracional desde el punto de vista filosófico. Es decir, que si lo miráramos desde el contexto filosófico, esto sería algo irracional. ¿Para qué pasarme toda la vida peleando contra alguien que no existe y que lo he querido negar toda la vida? Que ellos se la han pasado toda la vida peleando contra alguien que no existe, en este caso Dios. En el siglo XXI encontramos también algunos filósofos, algunos ateos, arrogantes, intelectuales, pero necios, como lo declara la palabra del Señor. Encontramos, por ejemplo, a un Richard Dawkins. Él escribió un libro que lo tituló La ilusión de Dios, donde él propugna o donde él establece que Dios es una ilusión fruto de la imaginación o de la invención de los seres humanos. Y él dice que muchas de las cosas que existen en este mundo son producidas por la nada. Pero qué tan equivocado estaba Richard Dawkins. ¿Sabe por qué, hermano y amigo? Porque lo que ellos llaman la nada
lo que ellos llaman lo que no existe o lo que no se puede explicar, es lo que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, a través de la revelación bíblica de la palabra del Señor, proclamamos con nuestra boca y siempre estamos declarando que eso que ellos han llamado la nada, para nosotros es sencillamente Dios. Alabado es el Señor. O como en el caso también de un filósofo muy famoso por la frase Dios ha muerto, Friedrich Nietzsche. Este famoso filósofo declaró que Dios estaba muerto, y se cuenta de una historia que en la catedral de Alemania, Friedrich Nietzsche sacó una inscripción, un letrero, y lo clavó en la puerta de la iglesia. Dice la historia donde él proclamaba que Dios estaba muerto. Pero después de que pasaron los años, Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán, le llega la muerte, porque está establecido para todo hombre que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Y le llegó el día a Nietzsche, y después de que murió Friedrich Nietzsche, apareció un letrero en la catedral de la iglesia que decía: Friedrich Nietzsche ha muerto, atentamente Dios. Alabado es el nombre del Señor, porque la filosofía se ha entorpecido, el intelectualismo de los hombres se ha entorpecido, ha engañado a los seres humanos. Por eso la Biblia dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el entendido en su entendimiento, mas alabes en esto, en entenderme y en conocerme, que yo soy Dios. Alabado es el nombre del Señor, y que fuera de Dios no hay quien nos pueda salvar. A Jesús sea la gloria esta noche. Jesucristo es real. Ellos han atacado la Biblia, los ateos, los anarquistas han atacado la Biblia, han atacado el nombre de Jesús, han atacado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ellos han creído que los seres humanos podemos llegar a ser superhombres, una raza de hombres muy distinta, superdotados. Pero yo quiero decirle que aún el hombre más fuerte del planeta Tierra se ha enfermado, se ha envejecido, ha desfallecido, ha muerto. Pero alabado es el nombre del Señor, porque la Biblia declara que Jesucristo, el Dios de los cristianos, Él no se desfallece, Él no se fatiga, Él no se cansa, su entendimiento no hay quien lo alcance. Y la Biblia declara que Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo por todos los siglos. Jesucristo, amigo querido, sí fue un superhombre. Se equivocó Adolfo Hitler cuando leyó todos los libros de este filósofo alemán, Friedrich Nietzsche. Uno de sus libros lo tituló Así habla Zaratustra, y el otro libro lo tituló El Anticristo. Y se dice que después de que Adolfo Hitler, que mató a miles de judíos en los campos de concentración nazi en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, se dice que después de que este hombre leyó los libros de ese filósofo, empezó una de las persecuciones y una de las masacres más grandes que han habido sobre la historia, sobre la faz de la historia de los seres humanos. Es decir, que la filosofía de los hombres entorpece el entendimiento de los hombres. Pero yo lo invito esta noche para que usted lea la Biblia, porque si hay un libro en este mundo que lo puede liberar del pecado y que le puede traer paz al espíritu, es la palabra eterna del Señor.
Por eso la Biblia dice que mis palabras, las palabras que yo, dice Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. A Él sea la gloria. Por la filosofía de Mao Zedong, en el imperio chino murieron millones de seres humanos. Por la filosofía de Confucio, muchas personas tuvieron una vida degradante, una vida miserable. Por las filosofías de los hombres es que hemos visto tanta desigualdad en la tierra. Llámese socialismo, llámese comunismo, llámese capitalismo, pero alabado es el nombre del Señor, porque si hay un mensaje liberador, si hay un mensaje que nos libera de la condición pecaminosa, es el mensaje del evangelio. Alabado es el nombre del Señor. Razón tiene Pablo en Romanos el capítulo 1, el verso 16, cuando dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Aleluya al Señor, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mas como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya al Señor. Hay un escritor, hermano, cristiano, es un escritor ruso, se llama Fyodor Dostoyevsky. Este escritor cristiano que pertenece al país de Rusia, él decía: si Dios está muerto, todo es permitido. Dice este escritor: si Dios no existe, no hay moral. Si Dios no existe, venimos y somos el resultado de una selección natural o de la evolución de los animales. Y si Dios no existe, hermano, escuche bien, si Dios no existe, amigo, escúcheme bien, si Dios no existe, no hay propósito, no hay significado moral en nuestra vida, sino el que yo quiera imponer. Por eso la gente mira su vida y a veces ve una vida con despropósito. A veces se examina internamente y lo único que encuentra es degradación, es inmoralidad, es una vida vacía, es una vida que no tiene sentido. Por eso, hermano, nos encontramos en un mundo donde el homosexual puede decirte: este es mi estilo de vida, tú no te metas conmigo. Y te vas a encontrar con personas que de pronto se sienten atraídas por el sexo opuesto. En el caso de los hombres, que pudieran decir: es que a mí me encantan las mujeres. Y está bien, la Biblia dice que el hombre le es permitido llevar a una sola mujer por esposa, pero no a tener muchísimas esposas, ni a practicar la poligamia. Alguien me decía: hermano, es que yo siento que no puedo venir al Señor. Y yo le dije: hermano, ¿usted entiende la predicación? Sí, hermano. ¿Usted comprendió el mensaje del evangelio? Y me dijo: sí, pastor. Mi respuesta fue la siguiente, se lo dije en España. Mi respuesta fue: ¿sabe algo? No es que usted no pueda venir al Señor. El problema suyo es que a usted no le conviene dejar esas 5 mujeres que tiene. A usted no le conviene dejar su pecado y abandonar las prácticas mundanas que hay en su corazón. Pero usted sí puede venir a Cristo. Por eso nos encontramos con personas que dicen: a mí me encantan las mujeres. Y usted no se meta en la vida mía. Usted no me diga si tengo que tener una, o si tengo que tener 2, o si puedo tener 3. Nos encontramos con esto. Nos encontramos que el ladrón pudiera decirle a alguien: es que honestamente todo el mundo roba y por eso yo robo. Y si no, pregúntele a los Nule todas las fechorías y todas las maldades que hicieron en Bogotá.
y la cantidad de robos que hay en Colombia y la cantidad de robos que hay en el mundo. Es decir, que justifican su pecado porque otro también está robando. Y esto nos ha traído, hermano, una cantidad de problemáticas. Esto nos ha traído, hermano, una cantidad, hermano, de confusiones, corazones oscuros, a través de las prácticas mundanas que hay en el corazón del hombre. Usted se encuentra con personas que hoy le dicen: ¿para qué voy a ser decente? ¿Para qué voy a ser honesto? ¿Para qué le voy a ser fiel a mi esposa? ¿O para qué voy a tener una familia? ¿Sabe cómo se llama eso? Anarquismo. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Eso se llama no tener en cuenta a Dios. Porque los principios espirituales se han derrumbado. Y el salmista pregunta: si los fundamentos fueren quitados, ¿cómo podrá mantenerse el justo? Alabado es el nombre del Señor. Ahora, hermano, necesitamos entender que el espíritu del anarquismo se opone a todo tipo de institución, incluyendo estados, leyes, ejércitos, prisiones, patriarcados, y lo más grave es que se oponen también a la teocracia. Y de pronto usted dirá: hermano, ¿y qué es la teocracia? Sencillo, la palabra teo significa Dios, cracia significa gobierno. Es decir, que el anarquista, escúcheme muy bien, también se opone al gobierno de Dios. Se opone a cualquier clase de jerarquía, porque él cree que el mayor logro de la humanidad es la libertad individual. Y hay gente que confunde la libertad con el libertinaje. ¿Y sabe por qué? Porque la libertad es la que Cristo trajo a nuestra vida para no seguir siendo esclavizados por el pecado, para no tener temor a la muerte, para no tener temor de lo que nos pueda suceder. Pero el libertinaje es el camino que muchos hombres han escogido como pretexto para ellos poderse expresar, para ellos poderse actuar sin que nadie les impida, sin que haya poder humano, sin que haya poder divino. Yo hago lo que quiero, yo como lo que quiera comer, yo visto como quiera vivir, yo escojo la preferencia sexual que yo quiera escoger, porque ese es el espíritu del anarquismo. Pero guárdenos el Señor esta noche, hermanos. Que nos guarde el Señor esta noche, porque hemos sido llamados, hermano, a someternos al gobierno de Cristo. Por lo tanto, uno de los objetivos del anarquismo es luchar contra la fe de Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque la fe de Jesucristo riñe, raya contra la autonomía del hombre. Por eso en el siglo XV al siglo XVII, en el periodo de la historia comprendido como el tiempo del renacimiento, el renacer de las ciencias, el humanismo, la ilustración y todo un movimiento filosófico que empezó a desplazar la fe y que empezó a desplazar todo el tema religioso y todo el tema espiritual, empezó a imponerse. ¿Y sabe para qué? Para demostrar que el hombre es más importante que Dios, y que Dios no está en primer lugar, que Dios está atrás en la cola, que Dios está atrás haciendo fila, porque eso es lo que ha buscado el humanismo. El humanismo, hermano, no es igual a la humanización. Una cosa es que yo sea una persona humana,
y que tenga misericordia de otro ser humano y que reconozca la dignidad de la persona humana. Pero otra cosa es totalmente distinta a lo que propone el humanismo ateo, donde el hombre se ha puesto en primer lugar. Los latinos utilizan una frase desde la terminología del latín y es el regnum Dei. Lo cambiaron por el regnum hominis. Es decir, que los hombres cambiaron el reino de Dios por el reino de los hombres. Y recuerda, hermano, que el reino de los hombres es injusto. El reino de los hombres es perverso, está contaminado por el pecado, pero el reino de Jesucristo, hermano, es perfecto. Es un reino de paz, es un reino de comunión en el Espíritu, es un reino de gozo. Alabado es el Señor. Por eso el espíritu del anarquismo, lo voy a llamar así esta noche, el espíritu del anarquismo tiene como objetivo luchar contra la fe de Jesucristo, porque ella va en contra de la autonomía del hombre. Por eso, en primer lugar, hermano, yo quiero decirle que el anarquismo, al desconocer la jerarquía, es decir, los rangos, la autoridad, desconoce, número uno, la jerarquía animal. Número dos, desconoce la jerarquía humana. Número tres, desconoce la jerarquía demoníaca. Y número cuatro, desconoce la jerarquía angelical. Alabado es el nombre del Señor. Y hay algo interesante que encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 4, el verso número 7, donde el apóstol Juan ve a 4 seres vivientes. Y en esa visión que tiene el apóstol Juan, él dice que el primer ser viviente es semejante a un león. El segundo es semejante a un becerro. El tercero tiene cara de hombre. Y el cuarto es semejante a un águila volando. Y cuando usted mira, hermano, esta visión de la que nos está hablando el apóstol Juan, yo quisiera preguntarle a usted, esto no habla de jerarquía. La Biblia no está llena de imágenes, de ilustraciones, de símbolos, de expresiones que nos hablan de la jerarquía, que nos hablan de gobierno, que nos hablan de autoridad. Y sabe algo, aunque este texto fue escrito paralelo a los 4 evangelios, sin embargo, figurativamente la Biblia nos habla en esta escritura acerca de la jerarquía. Por eso, hermano, yo quiero que usted pueda reconocer que hay una jerarquía humana. En la jerarquía de los seres humanos tenemos a reyes, tenemos a presidentes, tenemos a gobernadores, tenemos alcaldes, tenemos policías, tenemos las autoridades. Alabado es el nombre del Señor. Número 2, también se nos habla de la jerarquía demoníaca. Y si no, hermano, lea lo que aparece en Efesios el capítulo 6, el verso 12. Donde la Biblia nos habla que esa jerarquía demoníaca de los demonios está compuesta por principados, por potestades, por gobernadores, por huestes espirituales de maldad en los aires, en las regiones celestes. Y también se nos habla de una jerarquía angélica, es decir, ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, hermano, ¿por qué el hombre, los seres humanos, respetan al león, respetan al buey? ¿Y por qué los seres humanos no respetan las jerarquías espirituales como los ángeles o como los demonios?
Porque cuando usted lee la carta de Judas, en el capítulo 1, el verso 8 al verso número 10, la Biblia dice que los hombres hablan desde el desconocimiento de la autoridad, hablan de las potestades superiores y lo hacen de una manera burlesca. A Satanás no le tenemos miedo. A los demonios no les tenemos miedo. Pero ¿sabe algo? De que el diablo existe, existe. De que los demonios perturban a la gente. Es más, de que los acosan para que ellos se suiciden y cometan toda clase de actos desagradables y despectivos. Claro que sí, porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Y la Biblia dice que la obra del destructor, la obra del enemigo es matar, es dañar, es destruir, es quitar la vida. Esa es la obra del mal. Pero eso no significa de que nosotros hablemos descomedidamente de las autoridades angelicales y demoníacas. La segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, el verso 10 al verso número 12, nos habla de esto. Y la Biblia dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Y dice la Biblia: atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, vea lo que dice de los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y para destrucción, perecerán en su propia perdición. Alabado es el nombre del Señor. Y la Biblia dice en Judas, el capítulo 1, el verso 8, dice la Biblia: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hermano, no sé si usted lo ha podido comprender, pero por eso el anarquismo es sinónimo de ateísmo, pues ambos, hermano, significan, hermano, en la práctica, y también pudiéramos decir, hermano, en conclusión, el anarquismo, tanto como el ateísmo, significa gobernado por nadie o gobernado sin Dios. Es decir, no hay reconocimiento de Dios. Por eso el Salmo 14 hace referencia al ateísmo práctico. Hombres sin Dios, hombres sin ley. Y si el ateo, hermano, no fuera necio, no negaría a Dios. Pero la Biblia lo trata como un necio. Porque el pecado, hermano, escúcheme bien, el pecado es siempre una locura. Cuando alguien peca, no está obrando sabiduría. Cuando alguien dice palabrotas, no está hablando sabiduría. Cuando una persona viola, roba y ha caído en una cantidad de prácticas que Dios condena en su palabra, hermano y amigo, no está obrando en sabiduría, porque el pecado siempre es una locura. Pero el colmo del pecado, la locura mayor, es atacar la misma existencia de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque por Él vivimos, por Él nos movemos y por Él somos esta noche. Alabado es el Señor. Por eso ningún hombre
puede estar ignorando la jerarquía. No lo puede estar haciendo de esa manera, porque entonces usted estará ignorando la autoridad que Dios ha impuesto sobre nuestra vida. Ningún hombre ignora la jerarquía y la animalidad que tiene el león. Pero ¿sabe qué es lo incoherente? Que los seres humanos estén ignorando la soberanía de Dios, porque la soberanía de Dios sí es ignorada. Pero la jerarquía y la animalidad que tiene el león como el rey de la selva, los seres humanos no la desconocen. Pero sí estamos desconociendo la soberanía del Señor y la autoridad que tiene nuestro Dios. Por eso, hermano, desde los albores de la raza humana, el hombre desplazó a Dios y lo excluyó de su mundo. Cuando usted lee la carta a los Romanos, el capítulo 1, el verso 18 en adelante, usted va a encontrar que ese acto de desagradecimiento de los seres humanos los llevó a olvidarse de Dios, porque la abundancia nos hace olvidarnos de Dios. A veces tener tanto nos hace olvidar de Dios. A veces necesitamos pasar por esos periodos de abundancia, pero también por esos periodos de escasez, para que usted entienda, para que yo entienda y para que podamos comprender esta noche que sea en la riqueza o sea en la pobreza, tenemos que acordarnos del autor de la vida. A Él sea la gloria. Oh, hermano, qué grande es el Señor. Por eso los hombres han excluido a Dios de su mundo. Y si no, pregúntele a los Estados Unidos, que una de las más grandes caídas que ha tenido una de las potencias más poderosas del globo terráqueo es haber sacado a Dios, es haber sacado la oración, haber sacado la Biblia de colegios, de universidades, y tan solo ahora en estos últimos tiempos a través de Donald Trump es que se ha vuelto a leer la Biblia y es que se ha vuelto a orar en colegios y en universidades, cosa que habían dejado de hacer porque los seres humanos hemos querido excluir a Dios de nuestro mundo. Israel, hermano, encontramos en la Biblia, Israel pidió, escúchelo bien, en la historia del pueblo de Israel, Israel pidió una monarquía, es decir, un gobierno de los hombres. Pidió que Saúl gobernara sobre ellos, que un monarca de la tierra los gobernara. Y no quisieron la teocracia de Dios, el gobierno de Dios. Y Dios dijo: me han desechado. Y usted no se imagina las grandes problemáticas que tuvo el pueblo de Israel cuando un rey hombre los empezó a gobernar. Encontramos también en Lucas el capítulo 17, el verso 11 al verso 14, cuando los hombres le dijeron a Cristo: no queremos que este reine. Encontramos que no querían el gobierno de Dios. Y hace un tiempo atrás, hermano, un grupo de intelectuales estuvieron luchando por quitar del himno nacional de la República de Colombia las palabras que dicen: comprende las palabras del que murió en la cruz. Es decir, hermano, que el hombre ha querido que Dios salga de su vida, que salga del gobierno, que salga de las normas, porque no quiere autoridad. En las universidades de hoy se ha desplazado a Dios. Y sabe que lo tremendo, lo han hecho de una manera burlesca. Es decir, Dios se ha convertido en un objeto de burla. Dios ha sido desplazado de los hogares. Por eso hay lepra en muchas casas, hay pecado en demasiados hogares, hay demasiada maldad en medio de muchas familias, porque Dios ya no es el centro del hogar.
Dios es desconocido en las legislaciones de muchos países. Hoy nos hemos preocupado porque el COVID-19 ha matado miles de personas, pero ¿sabe algo? Si usted mira las estadísticas, usted va a encontrar que han muerto más niños por causa del aborto. El aborto, matrimonios homosexuales, la legalización de los pederastas, el sexo libre, el socialismo, el comunismo, el fascismo y una cantidad de ideologías que han querido expulsar a Dios de la sociedad, porque Dios ha sido desplazado de la vida. De los que se dicen ser ateos teóricos y de los que dicen ser ateos prácticos. Miremos, hermano, algunas referencias bíblicas que nos hablan acerca del ateísmo. El Salmo 10, el verso 4 dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. El Salmo 36:1 dice: la iniquidad del impío le dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Jeremías el capítulo 5, el verso 12 dice: negaron al Señor y dijeron: Él no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada, ni hambre. Primera de Juan el capítulo 2, el verso 22 dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesucristo es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y Tito el capítulo 1, el verso 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Alabado es el nombre del Señor. Es decir, hermano, que esto ha traído, hermano, gran degradación y gran destrucción al corazón del hombre. Yo quiero ir concluyendo, hermano, esta noche diciéndole lo siguiente: que en la legislación nosotros encontramos leyes humanitarias, leyes sanitarias, leyes morales, leyes de conservación. Es decir, hermano, que el hombre sin Dios y sin ley no puede ser feliz. El hombre sin Dios y sin la ley no puede ser sano, no puede ser correcto, no puede ser buen padre, no puede ser buen ciudadano, no puede ser salvo. Necesitamos la ley de Dios y necesitamos a Dios en nuestra vida. Alabado es el nombre del Señor, porque es bienaventurado el varón que medita en la ley de Dios y que en la ley de Dios está en su delicia, porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Alabado es el nombre del Señor. Hermano, yo quiero concluir diciéndole lo siguiente: el sol está perdiendo millones de toneladas de masa cada segundo. Es decir, que todo está sufriendo absolutamente lo que postula una ley de la física, que es la ley de la termodinámica. Nada se crea y se destruye, solo se transforma. Es decir, la transformación, la oxidación, la corrupción, el deterioro de todo lo que existe nos muestra de que algo existió y que tiene la tendencia a descomponerse, a deteriorarse, a corromperse y a oxidarse. Y este principio, hermanos, nos muestra que el universo tiene un orden. El universo tiene un orden. La tierra tiene un movimiento de rotación de 24 horas sobre su eje. Y esta misma tierra se traslada en 365 días alrededor del sol.
Es decir, que la Tierra tiene una inclinación de 23 grados y medios sobre su eje de rotación. Es decir, hermano, que la distancia de la Tierra al Sol está matemáticamente calculada. Alguien trazó y alguien estableció unas leyes matemáticas y físicas sobre este universo. Y sería imposible subsistir sobre la faz de la tierra si un solo grado de inclinación, alabado es el nombre del Señor, de la tierra sobre el sol, hermano, sería imposible seguir viviendo sobre la tierra. Y sería imposible que los seres humanos pudiéramos seguir subsistiendo si un solo grado se pasara de lo establecido por Dios. Yo pregunto esta noche, ¿quién es el que mantiene el movimiento de la tierra? Hermano querido, amigo, esta noche, ¿quién mantiene el movimiento de la tierra? Cuando hay una ley física que dice que todo movimiento es proporcional a la fuerza aplicada a ese objeto. Pregunto, ¿por qué la tierra después de miles de años mantiene la misma velocidad? ¿Quién es esa fuerza invisible que hace que la tierra esté haciendo su movimiento de rotación continuo y de traslación alrededor del sol? Yo pregunto esta noche, ¿quién es el que mantiene el orden para que los planetas no se salgan de sus órbitas elípticas que tienen? Hermanos, yo pregunto esta noche, ¿quién hizo este universo tan maravilloso? Y no solamente lo hizo, sino que también lo sustenta. Yo le pregunto esta noche. Oh, alabado es el nombre del Señor. Hebreos el capítulo 1, el verso número 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hablando de Jesucristo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sabe algo? Si hay uno que sostiene el universo, si hay uno que nos sostiene con vida, si hay alguien que todavía nos tiene con aliento de vida, si hay un motivo por el cual esto no se ha acabado y esto no ha terminado, esa persona que sostiene el universo entero y que sostiene la tierra es la persona que tú has negado. Y esa persona que sustenta el universo, esta noche me alegra proclamarlo, hermano, con toda libertad. Esa persona que sostiene este mundo se llama Jesucristo.